¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Aldara Cabrera y les doy la más cálida bienvenida a una emisión más de Radio ESPM, donde además de compartir la pasión por la salud pública, compartimos el gusto de contar historias, pero de contarlas bien. Así que el día de hoy vamos a tratar de explorar este mundo del periodismo de ciencia, una labor que hacen magistralmente estos invitados que tenemos el día de hoy. Ambos son integrantes de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia y vamos a tratar de explorar junto con ella y con él todo este trabajo que se debe hacer con rigor, con ética, con colaboración, para hablar de manera adecuada y contar de manera adecuada las historias que tienen que ver con la salud de la población. Entonces, bueno, me voy a permitir empezar presentando a Karime. Hola Karime. Karime López Díaz es comunicadora STEM, divulgadora y periodista de ciencia con experiencia en diferentes medios de divulgación y ciencia, no solamente aquí en el estado de Morelos, sino en esta red que llega a diferentes partes de la República, ¿no? Así es, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá abordando un tema muy importante, ¿no? Que es justo cómo informamos a la población en temas de ciencia, específicamente en salud, que creo que es algo que después de la pandemia también tomó muchísimo sentido y relevancia. Así es, estoy muy contenta porque no me va a costar trabajo hacerlos hablar. Ya traen ahí pues todo este oficio y profesión que es el periodismo, ¿no? Nos gusta investigar, nos gusta contar historias. Y bueno, pues también nos acompaña en este programa Agustín Ávila Casanueva. Él es periodista y divulgador y encargado de la unidad de divulgación del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Sí, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Agustín. Pues bueno, yo creo que podemos empezar este programa compartiendo con la audiencia qué es el periodismo de ciencia y cómo se diferencia del otro tipo de periodismo, ¿no? El periodismo que cubre, por ejemplo, la fuente de política o la fuente de ecología, o la fuente de ecología también va dentro de este periodismo de ciencia. Sí, bueno, yo diría que sí, porque la ecología es una ciencia en sí, ¿no? Entonces, yo veo al periodismo o todo lo relacionado con la comunicación de la ciencia, ¿no? Como una cuestión de escucha muy profunda, ¿no? Para identificar qué es lo que quiere la gente saber y qué es lo que necesita saber, ¿no? Son dos cosas muy importantes. Y como ya lo mencionabas tú al inicio, con ética, responsabilidad social, y también el periodismo de ciencia no solamente es muchas personas piensan que es traducir, ¿no? Lo que están haciendo en los laboratorios y lo que hacen el conocimiento como muy técnico. A mí no me encanta la palabra porque al final pues estamos comunicando en español, no hablamos de idiomas diferentes, sino más bien es hacer este puente, ¿no? Y adecuar el conocimiento para poder transmitirlo de manera iba a repetir el adecuada, pero de mejor manera, ¿no? Para que la gente lo comprenda y sobre todo también que entienda el impacto que tiene lo que están haciendo las y los científicos en México y el mundo respecto a su vida, ¿no? A su salud, a su vida en general. Agustín, por ejemplo, durante la pandemia, como mencionas, Karime, fue evidente la importancia tanto de la salud pública como del periodismo de ciencia. Es decir, o sea, no era lo mismo leer en una red social que a lo mejor no tenía el cuidado del rigor del periodismo, la explicación de los diferentes tipos de vacuna que se estaban desarrollando para tratar de frenar un poco esta pandemia de COVID-19. La importancia del periodismo de ciencia ahí fue evidente. Entonces, para ti otra vez, ayúdanos a entender qué es el periodismo de ciencia, cómo lo podrías explicar y qué significa para ti ser un periodista de ciencia. Claro, creo, bueno, echándonos un poco de flores. Decía uno de los primeros editores del Washington Post que el periodismo es un borrador de la historia.
Entonces, me gusta mucho ese concepto porque, claro, o sea, son las noticias, ¿no? O sea, es algo de lo que acaba de suceder, de lo que hay muy poca información a veces, y entonces es la primera aproximación, la primera narración, la primera manera de entender que tienes y que se ofrece a la comunidad, a las audiencias, ¿no? En el caso del periodismo de ciencia, como bien dices, eh, pues es un periodismo especializado, como lo es el de deportes, como lo es el de política, ¿no? Te tienes que saber los nombres de todos los jugadores de la liga, te tienes que saber el nombre de todo el gabinete, y en el de ciencia, pues te tienes que saber quiénes son las y los científicos encargados de los distintos temas a nivel nacional y cómo se llaman las distintas vacunas, quién las produce, cómo funcionan, qué son los anticuerpos, saberte todas estas cuestiones, y si no te lo sabes, tener el teléfono del que se lo sabe y que te puede contestar. Pero también creo que, como decía un poco Karime, se tiene que contextualizar, eh, digamos, de un evento internacional, decir, bueno, ¿cómo va a afectar a México? ¿Cómo va a afectar a Morelos? ¿Cómo va a afectar a Yucatán? ¿Cómo va a afectar a las distintas zonas? Y no solo, digamos, en una cuestión de ciencia local o de un público local, sino también contextualizarlo en cuanto a las humanidades y la sociedad. Es muy importante. También hay otra frase que se utiliza un poco para la ciencia ficción, pero creo que aplica muy bien aquí, que es decir, el periodismo de ciencia no tiene que predecir el coche. O sea, la ciencia va a llegar con el coche, lo que tiene que hacer el periodismo es predecir el tráfico. Es decir, oigan, está padrísimo, se ve increíble este avance tecnológico. ¿Qué es lo que vamos a perder o cuál es la negociación? ¿De qué manera nos va a afectar? O sea, sí, bueno, nos vamos a transportar más rápido, va a haber mayor independencia, puede ser viajes más largos, pero ¿qué pasa con los combustibles fósiles? ¿Qué pasa con el tráfico? ¿Qué pasa con el hacer avenidas en medio de los bosques? Y todas estas preguntas son parte de las preguntas que tiene que plantear el periodismo. Y específicamente en el tema de salud, o sea, hacer periodismo, como se llama este programa, ¿no? Periodismo de ciencia, informar para cuidar. ¿De qué manera van preparando ustedes su agenda de atención de temas, ¿no? O sea, ¿cómo van identificando a lo mejor estos temas que pueden ser prioridad para una entidad o para una localidad, pero por ahí se les está asomando un tema que puede ser de relevancia nacional? Entonces, ¿cómo van haciendo ustedes esta labor día a día para ir identificando la agenda a la que ustedes les van a poner atención en cuanto al abordaje de un tema desde el periodismo de ciencia? Yo creo que esa es una de las ventajas de las redes sociales, ¿no? Que en ocasiones de pronto sale algún tema, ¿no? Y puedes rastrear de dónde viene esa información o de dónde vienen las inquietudes, y entonces por eso al inicio decía que también es de escucha y, como decía Agustín, también de cuestionar, ¿no? Entonces, al escuchar, al observar, ¿no? Cuáles son las dudas, las inquietudes de las personas, incluso de quienes toman decisiones, ¿no? Porque es clave escucharles también para ver primero qué problemas existen, qué problemas incluso ya identificaron o los que no han identificado y que se les están yendo en la agenda de política pública. Entonces creo que un trabajo o una parte de la labor es estar identificando y monitoreando estas conversaciones, las noticias no solamente de ciencia, ¿no? Las noticias de política, justo a nivel local, nacional, ¿no? Que nos pueden estar arrojando luz de cuál es la agenda o cuáles son las problemáticas que se tienen que abordar y desde qué mirada, contextualizada, como ya lo mencionamos. Y es que, bueno, todo va junto con pegado, ¿no? La salud, evidentemente, pues toca fibras demasiado sensibles en la población. Es el bienestar propio de tu familia, de tu comunidad, etcétera. Y bueno, evidentemente, otra vez con la pandemia, vimos qué tan frágiles somos como seres humanos ante un virus microscópico, ¿no? Pero sí, tiene que haber un conocimiento político, legal, comercial, de todo lo que está sucediendo para contar bien esa historia, contarla completa. Claro. ¿No? Compártanos algún reportaje, algún artículo, algo que ustedes hayan trabajado y que hayan notado que tuvo alguna repercusión favorable
en la comprensión de algún tema que estaba aconteciendo en el lugar en el que ustedes desarrollaron ese trabajo periodístico? Bueno, de los últimos, hace un par de meses salió una noticia que más que ya muy bien en mi ámbito, que son las ciencias genómicas, que hablaban de una investigación que se había hecho que unos investigadores, no me acuerdo si en China y en Japón, una disculpa, habían logrado retirar de células humanas en cajas de Petri el tercer cromosoma repetido que genera el síndrome de Down, ¿no? Y entonces, pues justamente como decía Karim hace rato, en muchas redes sociales y muchos medios lo replicaron como tenemos la cura para el síndrome de Down, ¿no? Y pues me puse a investigar, invité a un maestro en filosofía de la ciencia que venía estudiando justamente edición genética en humanos y sobre discapacidades, y decirle, a ver, ven a contarnos qué es todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque uno, pues, o sea, sí lo lograron, pero en cajas de Petri. O sea, estamos todavía a bastantes años de llegar a aplicarlo realmente en humanos. Dos, ¿realmente es una cura o bueno, necesitamos una cura? ¿Qué pasa con estas discapacidades que son parte, pues, la experiencia humana, del espectro de la humanidad, que, pues, ya al parecer tenemos el poder de eliminar de la población, pero que estamos perdiendo al mismo tiempo? ¿Qué otras experiencias que por la mirada que tenemos de cómo debe ser una persona normal o una persona saludable, ¿no? Nuevamente decir, no, pues lo demás está mal. Esta discapacidad, mejor no verla o mejor no repetirla. Y entonces decir, bueno, pero entonces, ¿qué le estás diciendo a las personas que tienen esta discapacidad, ¿no? Y otras discapacidades, ¿no? Más bien tenemos que adecuar la sociedad para que sea un lugar transitable por todas y todas las personas. Entonces, bueno, creo que ese fue un ejemplo de cómo, pues, de nuevo, si bien llega la tecnología a decir, bueno, ya la edición genética puede hacer esto, y frenarnos tantito y decir, oigan, pero ¿y si queremos hacer esto? O sea, que, de nuevo, ¿qué vamos a perder? ¿Qué pasa con una humanidad sin discapacidades? ¿Qué parte de la experiencia de un ser humano nos vamos a perder por no tener esto? Y es que, bueno, eso es también parte importantísima de la labor periodística, no nada más replicar, ¿no? De manera muy bien, ¿no? O sea, qué pasó, cuándo, dónde, quién estuvo involucrado, sino dependiendo de la cantidad de conocimiento que tengamos sobre el tema, podemos proponer reflexión, pensamiento crítico, ¿no? O sea, espérate tantito, ¿no? Reflexiona esto que te estoy informando, que te están informando otras fuentes, ¿no? Y de ahí, bueno, pues es evidente que el periodismo en general se enfrenta a muchos retos al momento de ejercer su labor, ¿no? Empezando por la seguridad de la persona que lo ejerce, pero específicamente en el ámbito de la ciencia y la salud, ¿qué retos o qué desafíos son los más complicados a los que ustedes se han enfrentado para poder llevar a cabo su labor de manera efectiva? Híjole, creo que la desinformación, ¿no? Y también muchas veces ahí nos damos cuenta de la importancia de la comunicación como tal, ¿no? La comunicación pública de la ciencia en donde ha estado fallando. Porque muchas veces las personas creen en noticias falsas o en noticias sensacionalistas porque pues hay como una brecha muy grande en comprender procesos que suceden en nuestro cuerpo, ¿no? Que uno esperaría que la educación básica se encargó de ello, pero luego nos damos cuenta que no es así. Entonces también es una cuestión de voltear a ver cómo está funcionando la educación pública, ¿no? ¿Qué está diciendo la educación pública en temas de salud, que es importantísimo? O sea, desde el cuidado de la alimentación, ¿no? Que ahora ya entró en vigor una ley que impide la comida chatarra, así es, en las escuelas. Entonces, desde ese tipo de cosas hasta cosas mucho más específicas, ¿no? A ver, sí, platícanos también eso que acabas de mencionar, que me parece súper importante, diferenciar entre el periodismo de ciencia y la comunicación pública de la ciencia. Pues van de la mano, ¿no? Pero el periodismo es como tal, pues sacar una nota, ¿no? Informar, como ya decía Agus, incidir, ¿no? Cuestionar.
Y la comunicación es precisamente generar este puente para abordar muchos más temas, ¿no? Y abordar a lo mejor carencias en la información que podemos identificar, ¿no? En el caso de la pregunta anterior que hacías, a mí me quedó como muy en la cabeza el ejemplo de COVID Conciencia, que fue una iniciativa que surge desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, con la comunidad de científicas mexicanas y otras organizaciones, que precisamente pues al ver toda esta desinformación y desconocimiento de cómo funcionan las vacunas, cómo funciona nuestro cuerpo cuando nos vacunan, etcétera, pues era un grupo multidisciplinario gigantesco, eran más de 100 personas, ¿no? Que nos dedicábamos a revisar la información y desmentirla, ¿no? Eso fue un trabajo gigantesco y justo que atiende a uno de los retos más grandes, tanto del periodismo como de la comunicación de la ciencia en general, que es la desinformación y la falta de conocimiento que usualmente tiene la población en temas de salud. ¿Y qué hacen para justo como contrarrestar todo, porque es un mar de información, son poderosísimas las redes sociales, tienen este alcance pues prácticamente infinito, ¿no? Porque ya vimos que si tú conoces a alguien seguro, y vas a llegar a conocer hasta los presidentes de diferentes países, entonces qué hacer para ir más o menos a la misma velocidad, o no es necesario ir a la misma velocidad que las fake news, por ejemplo, para contrarrestar toda esta sobrecarga de información y mantener incluso a la población, a veces ni siquiera es que hay que taparles el problema, hay que explicárselos, claro, ¿no? Para que con base en eso vayan tomando decisiones y acciones mejor informadas. Claro, creo que, bueno, o sea, ir al mismo ritmo creo que es imposible porque, ya pues con redes sociales y celulares, cada persona tiene un canal, cada persona tiene un micrófono y que digo, es muy útil para muchas otras cosas, pero pues ir a ese ritmo es prácticamente imposible, aunque hay que imaginar así si fue feliz. Pero, creo que el chiste justo es como construir un lugar seguro, justamente, un lugar donde la retórica, los argumentos no van a ser como, a ver, tú que no entendiste, o tú que ustedes que son tontos, sin decir, miren, está sucediendo esto, algunas de las preguntas que hemos visto son tales y tales y tales, las respondemos de esta manera, con la evidencia, ¿no? O sea, mostrando siempre un pensamiento crítico que, conforme la audiencia lo vaya repitiendo y lo vaya asimilando, se acostumbre a repetirlo, o sea, a generar estas herramientas frente a otro tipo de información que tenga de frente. Entonces, pues ser este portal que tu trabajo o el medio en el que estás, o la misma Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, sea reconocido por ese trabajo y entonces cada que alguien tenga una duda, se acerque a estos canales o mande un mensaje de, oigan, ¿me pueden explicar esta otra cosa? Un poco como sucedía en las elecciones con los candidatos y el INE, ¿no? Así como estabas en el debate y dices, a ver, dijeron tal cosa y te ibas corriendo al sabueso y ya estaban verificando, no, sí, esto sí es verdad, no, es la mitad, es el doble, es no sé qué. Entonces dirá, bueno, ellos, pues igual también van a tener errores porque pues también estar verificando información a esa velocidad, en algún momento te vas a equivocar. Pero sabes que no, si están buscando fuentes, que puedes ir y verificar el contenido, que puedes hacerte más preguntas, que puedes ver cuál es la evidencia y juzgar qué tan fuerte o no es. Entonces, pues eso, creo un espacio seguro de discusión y no de regaño o de jerarquías. De jerarquías, ¿no? Que también en muchas de estas fake news es lo que lo caracteriza, ¿no? Si te quieren hacer tonto, pues igual y fue un error, pero pues hay que discutirlo. No, bueno, es que, bueno, todas las personas que agarremos cualquier herramienta, llámese mensajito de WhatsApp, llámese post, llámese blog, podcast, etcétera, debemos tener presente que hablar de salud, porque es nuestro ámbito en el Instituto de Salud Pública y en la Escuela de Salud Pública de México,
implica que sabes que vas a tocar fibras extremadamente sensibles nuevamente con esto, ¿no? O sea, estás hablando de enfermedades, de discapacidad, de muerte, de angustia, de desigualdad, de desajustes emocionales. Entonces, cuando ya optemos por emitir un mensaje de nosotros hacia los demás o replicarlo, debemos tener presente que hay que tener un equilibrio muy, muy claro entre verdad y empatía, que es lo que comentabas ahorita, ¿no? ¿Qué tanto, o sea, cómo va a recibir la gente esta información que yo le voy a dar en este momento, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí en el Instituto de Medicina Genómica debe haber una cantidad de información que cómo acceder, porque ahí sí es como muy cerrado ese campo, ¿no? O sea, ¿cómo es? A ver, platícanos, ¿cómo manejan esta información para el público y cómo van decidiendo en qué momento soltarles la información de los descubrimientos o la investigación en la medicina genética? Bueno, yo estoy desde el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, pero digo, el ciclo de las noticias de ciencia normalmente empiezan, nacen y mueren con un paper, ¿no? Con la publicación académica revisada por pares. Entonces, estas publicaciones, pues dependiendo de la revista en la que se publiquen, Science publica los jueves, PNAS publica los lunes, Nature publica los miércoles, creo, bueno, así cada revista tiene sus días. Pero si eres periodista, si te das de alta como periodista de ciencia en estos medios, en Eureka Alert, en Nature Publishing Group, en distintos lugares, tienes acceso a los artículos de ciencia, los papers, algunos días antes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí los domingos me llega a mi correo la lista de artículos que se van a publicar los jueves en Science. Entonces yo lo puedo revisar. Viene un pequeño resumen, vienen imágenes, viene el contacto de los investigadores, de las investigadoras. Decir, este tema me gusta, me interesa, es bueno para mi medio, es bueno para el trabajo que estoy haciendo. Los contacto, los entrevisto y tengo mi nota lista para que se publique el mismo día y a la misma hora que el artículo científico. Entonces, como instituto de investigación científica, cuando tenemos uno de estos artículos que sabemos que le puede interesar a otros medios nacionales que normalmente no tienen un periodista de ciencia de planta, pues hacemos nuestro propio comunicado de prensa y se los enviamos igual una semana, unos 10 días antes. Es decir, oye, va a salir esto, está bajo embargo, si te interesa, los estudiantes, la investigadora están disponibles para una entrevista, tenemos imágenes, tenemos todo lo necesario. Entonces, digamos, tenemos este ritmo y en México las noticias de ciencia no suelen estar como tan, digamos, al ritmo o a la premura de las publicaciones científicas, ¿no? Lo vimos ahora con lo de los lobos desextintos, que se publicó el lunes y toda la prensa sajona sacó todos los artículos el lunes y el martes ya llegó a los medios nacionales. Entonces va un poquito desfasado. Entonces también en este síncope, en este ritmo desfasado, también intentamos decir, bueno, ya se publicó, nos acercamos igual a radio, a medios televisivos, decir, oigan, pues tenemos este tema, nuestro investigadora puede ir a platicar con ustedes, pueden hacer esto, y siempre lo platicamos un poco, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Por qué le interesa a la audiencia mexicana saber esto? ¿Por qué es importante apoyar la ciencia? ¿Cómo se hicieron los experimentos? ¿Qué sigue a futuro? Pues manejar todo lo que le podría interesar a la audiencia mexicana y a la audiencia del medio al que nos estamos acercando. ¿Cuál ha sido su experiencia al momento de contactar a sus fuentes de información? A científicas, científicos, incluso, bueno, pues también a políticos. Creo que los más difíciles son las personas que toman decisiones o que están en un cargo público. A veces ni siquiera contestan, ¿no? O es muy difícil encontrar sus medios de contacto, pero para eso está la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, donde justo pues hay un montón de contactos disponibles para poder facilitar este proceso. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, invitando a las y los investigadores,
pues en la mayoría de los casos siempre están más que contentas y contentos de hablar de lo que hacen porque les apasiona, ¿no? Porque es algo que pues todos los días se levantan pensando en su proyecto y en lo que van a lograr. Entonces creo que la comunidad científica es abierta en ese sentido, y quienes sí más frecuentemente no contestan son las personas que están tomando decisiones o que tienen cargos públicos, porque muchas veces pues se piensa que al dar la entrevista o al dar la información pues se puede politizar, ¿no? Y entonces a veces prefieren esconderse para no dar la información. Oigan, ¿y qué les podríamos decir a estos tomadores y tomadoras de decisiones para que valoren la importancia de compartir este tipo de información con la población? Pues la apertura, ¿no? Uh-huh. Que también se capaciten en esto, porque es importantísimo que como una persona que toma decisiones, por ejemplo, en salud, sepa bien qué es lo que está haciendo su equipo, cómo lo está haciendo y las repercusiones que tiene. Entonces también como una capacitación de cómo hablar de temas sensibles. A veces también quienes hablan en las noticias no tienen esta sensibilidad, ¿no? Entonces creo que eso sería como la recomendación, y que se acerquen, porque al final la información en temas de salud puede salvar no solamente vidas, sino también es una serie de repercusiones en la agenda política y pública de México. Y que no tienen que ver nada más con acciones noticiosas o Exacto. a plazo inmediato, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos del etiquetado frontal de alimentos, de los pictogramas en las cajetillas de cigarrillos, etcétera, la información, toda la información que hay sobre los vapeadores actualmente, si contamos con una red de periodistas a la que podamos acudir y compartir información, pues nos pueden ayudar a hacer llegar esta información a públicos diversos. ¿No? Y creo que no solamente eso, ¿no? Sino que estas iniciativas pueden robustecerse al contactar a periodistas de ciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, pueden mejorar sus estrategias para poder hacerlos mucho más efectivas. ¿Tú quieres comentar claro, algo? Pues eso, que se puede hacer un gran trabajo en equipo, ¿no? O sea, entendemos que algunos medios, justo al no tener personal capacitado, tal vez compartan un ángulo de la noticia o se vayan hacia cierta parte un poco más escandalosa, ¿no? Como lo de las cajetillas de cigarros o los sellos, uh-huh. Que se puede malinterpretar más o menos fácil. Pero si hacen mancuerna con un buen comunicador de ciencia, con un periodista de ciencia que va a replicar el mensaje que ustedes están diciendo, obviamente también de nuevo contextualizado, y si hay alguna pregunta que hacerse, plantearía si hay algún decir, oiga, pero no les preocupa esta otra parte, ¿cómo se va a solucionar esto? Que ya nos digan, bueno, esto lo estamos trabajando, o sí, se me había olvidado, qué bueno que preguntas, esto va para este otro lado. Pues, o sea, finalmente queremos un poco lo mismo, o sea, aquí se hace un trabajo excelente en la Escuela de Salud Pública de México, y necesitamos que la información que están generando, que las pautas, las recomendaciones que se están haciendo, pues lleguen a más personas, y es lo que queremos hacer. Entonces, como bien dices, es abrir un canal, es un trabajo en conjunto, y que pues nos podemos beneficiar mutuamente, tanto de tener acceso a las personas que están investigando y proponiendo directamente, como acceso a un medio que los va a tratar como los expertos que son. Si te pregunta, por ejemplo, una investigadora, ¿no? Tú quieres saber algo sobre el trabajo que ella está desarrollando o su equipo de trabajo, y te dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer para que esto no lleve el tono de sensacionalismo? Claro, creo que pues tu propio trabajo te respalda, ¿no? Hay veces que hay investigadores o investigadoras que entendemos que no es que fueran ariscos y no los hicieron, que luego quieren así, no, pero me tienes que enseñar la nota entera, el reportaje entero antes de que se publique. No puedo hacer eso, no es como funcionan los medios. Te puedo explicar cómo lo voy a contar, desde dónde lo voy a contar, qué
qué citas de la entrevista voy a poner, pero no te puedo mostrar el trabajo. Lo que sí te puedo mostrar es el trabajo que ya he hecho sobre estos temas, ¿no? Y que vean, pues, cómo se trata el tema, cómo se enmarca también dentro del medio, las imágenes que se eligen, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablabas de el problema de obesidad infantil que tenemos, salieron como 2 o 3 artículos bastante buenos en el país, pero todos venían la portada de imágenes de niños con obesidad. Es como, necesitamos realmente meterlo desde ahí, no podemos poner la portada de una escuela, la comida chatarra, como, o sea, ¿por qué tener esta mirada de revictimizar, o bueno, pues sí, medio demostrar amarillistamente así de, vean lo obeso que está el niño, ¿no? Pues eso no le sirve a nadie. Entonces, hasta el cuidado de las imágenes y de cómo se introduce el tema, cómo se plantean las preguntas que se hacen. Entonces, decirle, mira, no te puedo enseñar el reportaje que estoy haciendo, pero te puedo enseñar los que he trabajado. Y tú juzgas si va a ser un buen trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque y eso haces también con tus investigadores en la UNAM. O sea, sí. También tú, ellas y ellos te pasan su información y tú la trabajas y la publicas. O sea, no hay este trabajo de que te sientes con ellas y ellos y juntos terminen ese artículo divulgativo o esa nota periodística. Como comunicador institucional, uno tiene distintas gorritas. Uh-huh. Entonces, uno es divulgador, otro día es periodista de ciencia, otro es comunicador institucional. Como comunicador institucional, claramente sí tengo que tener pues un visto bueno por parte de las y los investigadores, pero el proceso es muy parecido en realidad. O sea, yo leo el artículo científico, las entrevisto, veo qué preguntas tienen que hacer, les pregunto si tienen imágenes que podamos utilizar, si no hacemos las imágenes o les tomamos foto o vemos qué hacemos para tener algo que lo ilustre y construyo el reportaje. En este caso sí se los muestro, o bueno, sobre todo si es un comunicado de prensa, obviamente sí se los muestro, uh-huh. Pero porque ahí no estoy haciendo tal cual periodismo de ciencia, estoy siendo el comunicador institucional del Centro de Ciencias Genómicas. Entonces es un poco distinto, pero también les explico este proceso cuando justo lanzamos el comunicado de prensa y entonces nos habla el Reforma, nos habla el Universal, nos habla Milenio, nos habla Crónica. Entonces les tengo que explicar, mira, te va a entrevistar este cuate, él es muy bueno, yo lo conozco, no vas a poder ver la información, pero pues mira lo que ha trabajado, entonces tú tranquilo. Y de todas maneras, pues aunque pues varios medios todavía se publican en físico, ¿no? Varios periódicos, en realidad la gente lo que revisa es la nota en internet, ¿no? Y en redes. Y esas se pueden editar. Uh-huh. Entonces, estar muy atento a ser el primero que lo lee. Uh-huh. Y si hay algún errorcito, si escribieron mal un nombre, claro. Si pasaron alguna cosa, decir, oye, reportero fulanito, muchas gracias por tu nota, está increíble, fue un gran trabajo, notamos este pequeño error, ¿crees que nos puedas ayudar a editarlo? Ah, sí, claro, ahorita lo cambiamos y en 5 o 10 minutos ya está solucionado. Uh-huh. Entonces, pues ahora también podemos tener la ventaja de la edición virtual que nos ayuda en estos casos. Oigan, ya hablando ya de este tema, casi para cerrar, porque supongo que por ahí ya nos indicarán más o menos cuánto tiempo llevamos. Hablando de este futuro que nos está alcanzando, ¿no? Cuando éramos muy jóvenes decíamos, sí, bueno, imagínate que un día tú ya puedes. Entonces, las tendencias en el periodismo ahora, aliado o no de la inteligencia artificial y de todos estos recursos que pues se están utilizando a diestra y siniestra por otro tipo de poblaciones que también informan o mal informan, ¿no? ¿Qué es lo que sienten ustedes al momento de empezar a trabajar con estas nuevas herramientas? Yo creo que son grandes herramientas y se saben usar correctamente, ¿no? Y además, si las usamos de manera ética. Como investigadora y comunicadora de la ciencia, ¿no? Para mí son grandes herramientas el hecho que puedas tener una inteligencia artificial especializada en buscar información
o hacerte un resumen para ver si esa información es adecuada para lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para mejorar el flujo de trabajo o a lo mejor incluso para revisar tu texto que no se te vaya ningún typo, ninguna coma que te faltó o algo así, para eso son esenciales. No hemos llegado al punto de que supla lo que decíamos al inicio, que es la cuestión crítica, la mirada crítica de qué es lo que está elaborando la inteligencia artificial, que es donde nacen ahora muchas noticias falsas, ¿no? Desde la inteligencia artificial, que tú le preguntas algo y entonces se aloca y te dice algo totalmente falso. Incluso en muchas ocasiones, si la inteligencia no está entrenada de manera correcta, te puede sacar citas que no existen, fuentes que no existen. Entonces, si no existe el criterio, ¿no?, de una persona que conozca el tema, que esté dedicada a eso, pues difícilmente se va a lograr notar que es una nota que no tiene fundamento científico y que no tiene esta parte crítica que es meramente humana, ¿no? Pero sí creo que no solamente para las y los periodistas, sino para muchas profesiones, pues la inteligencia artificial ya llegó para quedarse, y entonces no nos queda más que aprender a utilizarlas de la mejor manera y hacerlas también más eficientes, ¿no? Para mejorar nuestros flujos de trabajo, creo que principalmente. Claro, creo que parte esencial es ser muy transparentes, ¿no? O sea, hay medios como Wired que tienen explícitamente una parte en su descripción de quiénes son como revista, es decir, nosotros permitimos el uso de inteligencia artificial por parte de nuestras y nuestros reporteros en estas situaciones. Cuando lo usamos así, se les va a avisar en la nota que se utilizó de esta manera. No permitimos que se utilice de estas otras maneras. Y entonces ya tú tienes muy claro qué está dentro del contenido que estás consumiendo, ¿no? Pero lamentablemente es uno de los muy pocos medios que lo tiene declarado de esta manera. Creo que con eso pues te puedes ayudar un montón. Como dice Karim, es una herramienta que puede ser muy útil para transcribir entrevistas, para pues a veces también si tienes ya el cerebro seco de que estuviste trabajando todo el día y ya nada más te falta la última nota y es, bueno, ¿cómo empiezo? Así, a ver, ofréceme 3 entradas para este tema, ¿no? Es, por aquí está bien y le voy a cambiar esto y ya como que o sea, es alguien más con quien pimponear trabajo, como ¿no? un compañerito Tal de cual. trabajo, ¿no? Un asistente, sí. Sin embargo, pues también como dice Karim, hay muchas cuestiones éticas y también ambientales. De repente decir como, bueno, realmente me voy a gastar tanta electricidad, tantos recursos, tanta agua para una ilustración que pues puedo obtener en otros medios, ¿no? Que hay galerías de fotos que son de uso libre, que hay otras cuestiones que puedo buscar, pues hay que ver. Sin embargo, pues sí, muy rápidamente, o sea, ya puedes hacer un podcast entero con voces distintas y todo, con un simple prompt de inteligencia artificial, ¿no? Entonces es muy impresionante lo que ha avanzado y creo que sí se tiene que regular por parte de los medios. Pues eso, no que no lo usen, pero decir muy claramente, lo usamos aquí, en estas cosas lo vamos a anunciar así y en esto no lo vamos a usar. Y ya. Y bueno, habiendo platicado ya de ética, de accesibilidad, de colaboración, de la importancia que tiene que los diferentes sectores que están involucrados con temas de salud, llámese tomadores de decisión, investigadoras, investigadores, público, destinatarios, población, ¿cuáles son los temas que ahorita a ustedes les vienen a la mente en cuestión de salud que consideran prioritarios abordar con el rigor del periodismo de ciencia? Yo pensaría en salud sexual y reproductiva, ¿no? Es un tema que hasta la fecha sigue siendo tabú, es un tema que incluso en la agenda de política pública nos quedan debiendo muchísimo el Estado. Entonces, yo pensaría en ese tema, que es un tema
fundamental y que además desde el Instituto Nacional de Salud Pública lo han hecho bastante bien. Entonces creo que este es uno de los muchos temas, ¿no?, prioritarios en temas de salud, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Para hombres todavía hay mucho menos información, hay mucho menos preguntas, entonces identificar además con perspectiva de género cómo abordar estos temas es fundamental para poder tener una cobertura adecuada. Uh-huh. Bueno, me voy a permitir hacer un brevísimo anuncio de algo que estamos, ahora que lo mencionas. Ah, perfecto. No lo tenía en mente, pero ahora les dije que lo hacían extraordinario. Próximamente vamos a realizar la Feria de Salud Pública en Familia. Esta es la 3ª edición. Fue un proyecto que iniciamos pues justo hace 3 años. Y empezó creciendo y nos dimos cuenta que la población está ávida de que le muestres lo que está haciendo cada institución de investigación científica a favor de su salud. Pero bueno, venía a colación porque esta feria aborda temas de salud pública, cuidado, atención, prevención, etcétera. Pero este año le estamos pidiendo a quienes vayan a exponer en su stand algún trabajo de investigación científica en salud que pongan especial atención a la salud masculina, ¿no? Porque abordarla se queda como nada más en estos especialistas que abordan el tema de salud masculina, pero pues nada más, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí está esa invitación, las estaremos informando próximamente. Agustín, ¿qué tema te gustaría o consideras que es prioritario tratar en temas de salud actualmente, ¿no? Con el contexto político, social que tenemos ahora. Pues son un montón, o sea, desde pues justamente la nutrición con lo de los sellos, la obesidad, la diabetes, la cuestión de cuidados también, de cómo acompañar a cuidado propio, digamos, que atraviesa mucho las masculinidades, claro, porque nosotros no nos preguntamos nada, ni vamos al doctor, ni nada. Y cuidados hacia otras personas, que también muchas veces la persona a cargo o el familiar a cargo de un familiar enfermo o un familiar con discapacidad, pues no siempre está proyectado dentro de estos estudios o tomado en cuenta, y pues es alguien que tiene pues su propia jornada laboral, sus propios cuidados propios, y además cuidar de otra persona, que no siempre es sencillo, ¿no? La crisis del fentanilo, híjole, un montón de cosas. La salud mental también mental, creo que es un tema está muy fuerte, sobre todo pues todavía dentro de esta pandemia. Creo que ese aislamiento nos pegó de maneras que todavía no acabamos de entender. Yo lo noto mucho con también doy clases a nivel licenciatura, y los grupos cambiaron un montón a partir de la pandemia, las dinámicas que tienen, la participación, el cómo conviven. Creo que hay mucho que rascarle por ahí. Sí, creo que también la salud mental es un tema prioritario en la adolescencia, en la adultez, a todo mundo, en la niñez también, en las infancias. En las infancias, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pues bueno, miren, yo me voy a quedar con algunas frases suyas que iremos compartiendo a lo largo de la semana posterior a la transmisión de este programa, para recordarle a las personas lo importante que es formarse. Ya no hablamos de la formación, pero bueno, después los volvemos a invitar y hablamos, le contamos a los posibles interesados en formarse como periodistas de ciencia dónde pueden hacerlo, qué recomendaciones hay, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a dejar aquí esta charla recordándole a nuestra audiencia lo importante que es confiar en el periodismo bien hecho, en el periodismo que te está contando historias verídicas, que lo está haciendo con ética, con rigor, casi científico, ¿no? Así es. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, Karime, Agustín, por este tiempo que se dieron de venir a la Escuela de Salud Pública de México a contarnos parte de su historia como periodistas de ciencia. Un saludo a todas y todos los compañeros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que también, bueno, pues coprodujeron este programa poniéndonos en contacto con Karime y Agustín. Si quieren dar un mensaje final, podemos hacerlo ahora a los tomadores de decisiones, al público diverso, a la población en general.
Pues yo nada más quisiera decir que pues la ciencia es para todas las personas, ¿no? Y que en ese sentido quienes hacemos ciencia tenemos la responsabilidad de que esta información llegue a quienes finalmente financian lo que estamos haciendo en los institutos o centros de investigación, que es la gente, ¿no? La población. Entonces, pues eso, y muchísimas gracias por habernos invitado. Estuvo bastante buena la charla. Qué bueno que lo disfrutaron, yo la disfruté mucho también. No, sí, muchas gracias por la invitación, estuvo increíble, ojalá sea la primera de muchas colaboraciones con la SPM y pues acérquense a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno en X, tanto para recibir noticias de ciencia, de periodismo de ciencia, como para empezar a formarse como periodistas de ciencia. Tenemos varios cursos, varios diplomados. Acabamos de cerrar nuestra adscripción de este año, pero en diciembre la volvemos a abrir, entonces estén atentas y atentos. Listo, pues ya tenemos los mensajes a la comunidad completos, hechos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hasta el final de este programa. Replíquenlo, compártanlo, hagan lo suyo, véanlo una y otra vez, que aquí estamos compartiendo información verídica, información que esperemos les ayude a mejorar sus condiciones de salud y de vida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto fue Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM.